Bueno, este es el material que yo desarrollé en los temas pasados, sino que lo hice así, porque ahí está más visible. Entonces estos yo se los puedo enviar. Es la línea escatológica y nosotros estábamos trabajando en esta parte de los eventos, los últimos eventos. Habíamos arrancado en la ley dominical hasta la tercera venida de Cristo. ¿Ok? Y entonces hubieron algunas preguntas en torno a esto e hicimos una gráfica más detallada. Yo coloqué aquí abajo. Sí. Entonces ahí está mucho más visible. Ya. Entonces, yo quisiera trabajar a partir de esta gráfica y empezar a explicar las cosas. Nosotros habíamos hablado de la muerte, ¿no? Entonces, la pregunta, si Paulita, ¿me puedes corregir si me equivoco? La pregunta que tú hiciste ayer era acerca de cómo así que había una muerte primera, una muerte segunda, una primera resurrección, una segunda resurrección, etc. Entonces, yo quise colocar en la gráfica para que ustedes entiendan, de todos los que están, todas las personas que mueren desde Abel hasta la segunda venida de Cristo, mueren de la muerte primera. ¿Ok? Entonces, ¿la muerte primera qué es? La muerte primera es una muerte de la cual se puede resucitar. Sí. ¿Ok? Es una muerte que no es definitiva. Es que ese punto está claro para todos. ¿Ok? Segundo, la muerte primera no es una situación definitiva, entonces muchas personas, que sean buenas o malas, van a pasar por la experiencia de la muerte. Tercero, no todos los que van al cielo van a pasar por la experiencia de la muerte. Cuando hablamos de esto, utilizamos el ejemplo de dos personajes bíblicos que ilustran bien lo que va a suceder con el pueblo de Dios. El primero de estos personajes es Moisés. Moisés fue un hombre muy consagrado a Dios, pero hubo algo, Dios le prohibió a Moisés entrar en la tierra prometida a causa de un pecado de rebelión que él cometió. Él no honró a Dios. ¿Ok? Entonces, Moisés se arrepiente. Y una vez que se arrepiente, Dios sí le perdona, pero igual no le deja entrar a la tierra prometida terrenal, pero lo lleva a la tierra prometida celestial. Es una cosa interesante. Entonces, Moisés representa a todos aquellos que mueren y resucitan para vida eterna. ¿Okay? Primera categoría. La segunda categoría la encontramos representada por dos personajes. El primer personaje que yo tengo en mente es Enoc, pero hay un personaje del cual tenemos más detalles, porque de Enoc se dice muy poco. La historia de Enoc es unos pocos versículos en la Biblia, pero hay un personaje del cual se nos habla de una manera más detallada en la Biblia, y es Elías. Y la historia de Elías es muy interesante. ¿Por qué? Porque Elías, él pasa por un tiempo de angustia y Elías va al cielo sin ver la muerte. Es muy importante. Y Elías representa a todos aquellos que van a ir al cielo sin morir. Es decir, que nunca van a experimentar la muerte, sino que serán transformados. Ahora, con respecto a esto, tenemos dos textos para hacer la aplicación en cuanto a la segunda venida de Cristo. Segunda de Tesalonicenses 4:16, ustedes lo ven aquí en pantalla, que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el versículo 17, y dice, luego los que hubiéramos quedado en un abrir y cerrar de ojos seremos ¿qué? Transformados. ¿Ok? Entonces, segunda de Tesalonicenses 4:17 me habla de la transformación de aquellos que estén vivos cuando Cristo regrese. ¿Ok? Estos son eventos que están en relación con la segunda venida de Cristo. Por eso lo coloqué aquí con las flechitas.
Apocalipsis 25 dice que los injustos van a estar muertos, porque nos dice que la resurrección se aplica solamente en la segunda venida de Cristo, se aplica solamente a las personas que están escritas en el libro de la vida. Tenemos primera muerte, que va desde Abel hasta el último que muere justo antes de que Jesús regrese. Y la primera resurrección, esta es la primera resurrección. Y esta es una primera resurrección que lleva a la vida eterna. ¿Ok? Enseguida viene el periodo de 1000 años que está aquí representado. Disculpen que no alcance a colocar todas las anotaciones. Después las voy a poner bien. Ahí están los textos que justifican. Los muertos, sí. Okay. ¿Ok? Durante este periodo de 1000 años, Satanás está encadenado. Aquí hay un error. Disculpen. Primera de Tesalonicenses. Ok, ya gracias por verificar. Entonces, primera Tesalonicenses, segunda y primera Tesalonicenses 4:16 y primera Tesalonicenses 4:17. Ahora, Satanás está encadenado durante este tiempo porque no tiene a quien tentar, todos están muertos. Obviamente está Satanás y sus ángeles, ¿no? Hay una cosa interesante, el término Satanás, hay dos formas de entenderlo, como un solo personaje o en plural. El término Satanás significa oponente o adversario. ¿Okay? Luego regrupa a todos los adversarios de Dios. Obviamente está refiriendo a los ángeles adversarios. Entonces, bueno, Satanás está encadenado por 1000 años y al cabo de este tiempo, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué hemos estudiado nosotros en la otra gráfica? Es absuelto. Sí. Apenas se cumplen los 1000 años, es absuelto. No, no es absuelto, es liberado, pero no liberado. Absuelto es que sería libre de culpa. Sí, absuelto es libre de culpa, eso iba a decir. Es liberado. Entonces, ¿qué texto es? ¿Es Apocalipsis 20? Bueno, liberado, disculpen que me equivoqué. No, tranquilo. Aquí tenemos Apocalipsis 20, vamos a leerlo. Apocalipsis 21. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Es muy importante esto con respecto a lo que se dijo ahorita. Él no es absuelto, sino que es simplemente desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes reciben la facultad de juzgar? Este grupo Son los redimidos. recibe facultad de juzgar. Pero, ¿juzgar a qué? Si ya se dio la sentencia. Es que en la tercera venida de Cristo, cuando resuciten a alguien, los injustos, algunos de ellos van a estar arrepentidos y se van a salvar. No, ninguno. No, eso ya es... No, Si la puerta de la gracia ya se cerró y si ya no hay camino de escapatoria, entonces, ¿qué van a juzgar estas personas? Van a reivindicar el nombre de Dios. Exacto. Ellos lo que van a hacer es reivindicar el nombre de Dios, es decir, van a hacer un juicio para entender, para que en sus propias mentes quede claro de que Dios siempre fue justo y que el excluir a los impíos del cielo es un acto de justicia y de misericordia de Dios. Ellos van a entender las razones por las cuales Dios no permitió que personas que ellos estaban seguros que iban a ir al cielo no fueran. Van a entender los eventos
en la vida de personas que tuvieron la oportunidad de ir al cielo, pero rechazaron la misericordia de Dios. Y esto va a ayudar a reivindicar, como lo dijo Norberto, el nombre de Dios. No, lo que no me queda claro es cómo nosotros podemos juzgar a Dios. Porque usted dice que no, la palabra no sería juzgar, sino reivindicar Lo que el pasa es nombre de que Dios. tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros utilizamos un término, lo utilizamos basados en nuestra aplicación o nuestra idea de ese término. El término juicio en la Biblia, cuando nosotros oímos juicio, en nuestra mente inmediatamente aparece un tribunal, el abogado defensor, el abogado acusador, el juez, el jurado, todo eso, ¿sí o no? En nuestra mente automáticamente aparece eso, pero el término juicio significa separar, como separar el trigo de la cizaña. Para explicar bien, tenemos que entender lo siguiente. Este juicio se hace en un terreno. ¿Y dónde es ese terreno? ¿Qué es ese terreno? El terreno de nuestra mente. En este juicio, obviamente vamos a juzgar a Dios. A juzgar a Dios es algo que nos pueda, yo entiendo que te pueda chocar eso, ese término. Pero esto implica de que en mi mente yo voy a tratar de entender las razones de Dios. Y Dios me va a dar suficientes elementos para que yo pueda entender. Entonces, en este momento yo puedo saber de que Dios es verdaderamente justo. No significa que nosotros vamos a condenar a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para condenar a Dios? Pero es necesario que nosotros en nuestra mente estemos plenamente seguros de que Dios no fue injusto. No olvidemos cuál fue el origen del mal y el origen de toda esta historia. El origen de toda esta historia fue insinuar que Dios era injusto. Esa insinuación entró en la mente de los ángeles, o sea, seres tan perfectos, tan capaces, tan poderosos como los ángeles, se dieron a la insinuación de que Dios era injusto y de que Dios no buscaba la felicidad de sus criaturas, sino que buscaba simplemente ponerlos en servidumbre, que la ley de Dios era una ley arbitraria. Todas estas insinuaciones terminaron por corromper la mente de seres tan perfectos y tan poderosos como los ángeles. Mientras haya esas dudas en las mentes de los seres creados, la creación entera está en peligro de que el mal vuelva a surgir. ¿Cuál es el objetivo del plan de salvación? El terminar, acabar el mal. Y entonces el mal ha sido eliminado por etapas. Han sido juzgadas las personas. Ha sido eliminado el mal de nuestros corazones. Se han quitado, ahora ya ha sido destruido el mundo con todo su séquito de sufrimiento, con todas sus injusticias, con toda su maldad. Ha sido destruido. Satanás está encadenado. Y ahora viene Jesús por tercera vez. Pero durante ese tiempo es necesario eliminar la última raíz del mal. Y la última raíz del mal es la insinuación de Satanás de que Dios es injusto. Y es por eso que es necesario hacer ese juicio. Y en ese juicio se va a ejecutar en nuestra mente. Y en ese juicio, el objetivo es determinar de una manera clara, sin que haya más duda, por la eternidad, de que Dios es un Dios justo. Entonces, hasta ese momento, los ángeles y los seres que están en los otros mundos tienen dudas. No. ¿O No, es no. que simplemente se aclarece ya de una vez para todos? ¿O solamente queda claro para nosotros, los redimidos, el nombre de Dios, su inocencia de la acusación que le hizo Satanás? Yo creo en el espíritu de profecía, lo que dice Elena G. White. Ella explica, si no estoy mal, a verificar Historia de la Redención o el libro Jesucristo, uno de los dos. Ella explica que cuando Jesús muere en la cruz, todos los ángeles y todos los seres de los otros mundos están presenciando la escena. Lo están viendo allí. Y en ese momento, para ellos queda perfectamente claro el carácter de la obra de Satanás.
Es decir, de que desde que Jesús muere en la cruz en el año 31 no hay más dudas en los ángeles, no hay más dudas en los seres que viven en los otros mundos creados. Los únicos que tienen dudas en cuanto al carácter de Dios somos nosotros los seres humanos. Y yo anoche yo lo estaba demostrando mediante un argumento que es, ¿quién de nosotros nunca ha escuchado una persona decir, si hubiera Dios, ¿por qué, si Dios existiera, por qué hay tanta hambre en el mundo? Y si Dios existiera, ¿por qué hay tanta violencia? Y si Dios existiera, ¿por qué esto y lo otro? Esas personas esas van a morir porque no creen en Dios y están Exacto. a Dios. Entonces, en ese momento, en los 1000 años, ya no va a haber esas Claro, personas. pero el problema, ya voy a la siguiente parte de la reflexión. Cuando nosotros dudamos de la salvación, cuando nosotros dudamos de la salvación, ¿estamos dudando o no de Dios? Sí, claro. Estamos dudando de Dios. Estamos dudando de Dios. Pero tú dijiste que ese va a ser el tiempo de angustia. El tiempo de angustia es antes de la segunda venida de Cristo, es sobre nuestra experiencia personal. Ahí no estamos dudando de Dios, estamos dudando de nosotros. Estamos dudando porque es que es muy sencillo. Cuando nosotros sabemos de que Jesús terminó su obra de intercesión, porque lo vamos a escuchar audiblemente. Todo el mundo lo va a oír, esa voz en el cielo. Lo dice la Biblia, lo dice el Espíritu de Profecía. Cuando eso suceda, nosotros vamos a decir, ok, si estamos todavía vivos, entonces hay dos posibilidades. Una, estoy condenado y me espera la segunda venida, cuando venga Jesús va a ser destruido. O dos, soy parte de los 144,000. ¿Y cómo es eso posible que una persona tan mala como yo, que me siento tan indigno, sea parte de los 144,000? Hay otro efecto adicional que lo encontramos en los libros del Espíritu de Profecía y que es muy importante entender, es de que cuando Miguel se levanta, él sale retirando todo el pecado de Israel, es decir, del pueblo de Dios, de los atrios celestiales. Y al ser retirado ese pecado, la memoria de nosotros, los eventos pecaminosos que cometimos son quitados de la memoria. Es decir, tenemos la noción de que somos pecadores, tenemos la noción de que somos indignos y no somos capaces de recordar. Y vamos a tener la duda, y es que sí me preparé, es que sí hice, sí me entregué, sí confesé todos mis pecados. Y va a ser un tiempo de angustia. Y es una lucha igual a la lucha de Elías. Entonces ha colocado sobre el tema, sobre esa parte del tiempo de angustia. Tiempo de angustia. Aquí está. El tiempo de angustia de Jacob está en Génesis 32, 22 al 32. Esta es la primera parte. Y la comparación, la comparo con Primera de Reyes 19, 4. Y es cuando Elías huye de Jezabel. Y yo quiero leerlo porque es importante. Primera de Reyes 19, 4 dice así. Vamos a leerlo desde el primer capítulo. Y Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. No a los profetas de Dios, sino a los profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y una cosa interesante, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beersheba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Una cosa interesante, Elías es amenazado por Jezabel. Él había enfrentado, ¿cuánto? 400 profetas. Había enfrentado a Acab, había enfrentado a todo el pueblo de Israel para demostrarles quién era el Dios verdadero. Y Jezabel lo amenaza y huye. Qué raro, ¿no? No tiene lógica.
Hay un proverbio, no sé si es español o francés, no sé, pero que dice que mató el oso y se asustó con el cuero. ¿Qué fue lo que pasó realmente en Elías? Vamos a entenderlo. Dice, y se fue por el desierto en un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, ¿qué dice? Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor, Yo mejor. no soy yo mejor que mis padres. Es decir, ¿qué era lo que realmente le pesaba a Elías? Era el temor de Jezabel. ¿Qué era lo que hacía que él se sintiera, que no se sintiera seguro? ¿Su confianza en Dios? ¿Qué era realmente? ¿Quién me dice? Las dudas de que él estaba haciendo la verdad, estaba haciendo lo correcto, ¿no? Pues no soy yo mejor que mis padres. Su sentimiento de indignidad le apesadumbraba en su corazón. Él era plenamente consciente que él no era mejor que sus antecesores, que no tenía nada de justo en él, que no había mérito alguno en él. Y ese sentimiento de indignidad le pesaba fuerte. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y Dios manifiesta su misericordia. Dice, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y ahí continúa la historia. Yo les recomiendo que la estudien con atención. Ustedes se van a dar cuenta de que la experiencia de la iglesia en ese momento va a ser una experiencia muy parecida a la de Jacob, que estaba huyendo, que había huido de su hermano, pero ahora Dios le dice que tiene que regresar y él tiene ese sentimiento de indignidad y dice, pero yo engañé a mi hermano, ¿cómo puedo yo pedirle a Dios que me ayude si mire yo cómo soy de pecado? ¿Quiénes de ustedes no han pasado por esa experiencia? A todos nos puede suceder. Y Jacob dice, pero yo creo en Dios, yo tengo confianza en Dios, pero es que yo he sido muy malo. ¿Cómo puede él tener misericordia de mí? Y se presenta al ángel y empieza a luchar, y es una lucha espiritual. Y él le dice, no te dejaré hasta que no me bendigas. La gran lucha de Elías, la gran lucha de Jacob fue contra un ángel, con un ángel, por un ángel. Significa que esta lucha es una lucha espiritual. Y como es una lucha espiritual, por eso las podemos colocar aquí en comparación. Entonces volvemos al tiempo de angustia, ¿sí? Tiempo de angustia, que es el tiempo de angustia de Jacob. Ahora, ya se me acabó el tiempo. Yo quisiera explicar porque ustedes pueden ver que las plagas, yo la coloqué como una línea progresiva. Ahora, yo no quería dar esa información como línea progresiva inmediatamente porque es más avanzado, pero como hubieron preguntas ayer, entonces quise presentarla de esta manera. Pero antes de continuar, como me quedan 15 minutos, yo quisiera saber si tienen preguntas para yo ir respondiendo. Sí, Isabel. Yo quería preguntar si eso que está, que dices que está atado por un poco de tiempo, que dice en Apocalipsis 23, que Satanás va a estar atado. Léeme, por favor, Apocalipsis 23, que no, dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser atado por un poco de tiempo. Desatado. Desatado. ¿Eso corresponde en los 1000 años? Sí, no, esto es después de los 1000 años y justamente es ahí donde vamos a explicar a partir de la semana próxima, que vamos a hablar de la tercera venida de Cristo y los eventos que suceden que siguen a la segunda venida de Cristo. Entonces no es después. Le desató después. Aquí, todo el periodo que está aquí en rojo, en la pantalla, es atado. Él viene a ser desatado después de la tercera venida de Cristo y eso dura poco tiempo. ¿Sí? ¿Sí contesté la pregunta? Sí, gracias. A ver, en orden, Eden. Sí,
En el otro dibujo que habías hecho la última vez habías puesto DM para mártires de Apocalipsis 24. Decreto de muerte. Ok, y las plagas son guerras, ¿no? No, las plagas no son solo guerras, así se acumula. ¿Ah? Desde que empieza la ley dominical empieza a degradarse la situación en el mundo. Nosotros vemos de que todo se está preparando, el desajuste climático, la hambruna, las pestilencias, las enfermedades, el COVID, hace parte de todo esto. Son el preludio de cuando las plagas van a tomar en fuerza. Entonces, todo esto va llevando a un clima que va a radicalizar el mundo. El mundo tiene que polarizarse. Lo que nosotros estamos viendo ahora en el mundo está reuniéndose otra vez en dos bandos. Unos están con el papado y otros están con la iglesia ortodoxa en Rusia. ¿Sí? Curiosamente, los islamistas están uniéndose con Rusia. ¿Sí? Y la China está uniéndose con Rusia. Entonces se van a formar dos bandos. No tiene que estar completamente polarizado para que esa situación se dé, pero también van a haber plagas, van a haber hambres, van a haber guerras, rumores de guerras, etc. Hace parte de esas cosas. Y tu pregunta es, ¿cuál es el decreto de muerte? O sea, el decreto de muerte es la ley dominical. O sea, Ahora, es a partir de la ley dominical. tenemos que entender la secuencia de la ley dominical porque cuando lo vemos de lejos, la ley dominical, vemos estos tres puntos como un solo punto. Vemos ley dominical, pero aquí ya nos acercamos, ya la vemos de cerca. Entonces tenemos la ley dominical en los Estados Unidos, la ley dominical mundial y el decreto de muerte. Ahora, la secuencia la encontramos en Apocalipsis 13. Nosotros habíamos hablado de esto en temas anteriores, Apocalipsis 13, 11 y los temas que colocamos en línea. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, y nosotros analizamos que esta bestia corresponde a los Estados Unidos, que tiene dos cuernos, es decir, el protestantismo y el republicanismo, y que es semejante a un cordero, pero que habla como dragón, es decir, hace la acción de dragón como el dragón que le dio todo el poder a la bestia que está dominando. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, es decir, la bestia que es como león, oso, leopardo, ¿ok? Y que recibió el poder de la parte del dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren ¿a quién? A la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Nosotros explicamos en otros temas de que esto corresponde al espiritismo. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le fue permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que hagan ¿qué? Una imagen a la bestia. La imagen de la bestia, si nosotros queremos saber qué es la imagen de la bestia, tenemos que saber qué es la bestia. La bestia es un sistema, un reino, un poder blasfemo. ¿Qué significa blasfemo? Significa que sus dirigentes se hacen pasar por Dios. Es un sistema en el cual se une la iglesia y el Estado. Y este cordero que tenía dos cuernos separados, un sistema de este país con un sistema de constitución que impide a la iglesia unirse al Estado, impide a la iglesia utilizar el Estado para tomar decisiones, impide al Estado controlar a la iglesia, ese principio de separación se rompe. Y entonces hace que se haga una imagen de la bestia. Y vemos de que la imagen de la bestia en realidad es una ley. Y lo que llaman en Estados Unidos un amendment, una enmienda de la Constitución. Es decir, es un artículo de ley que modifica la Constitución de los Estados Unidos y rompe ese principio de separación. Y una vez que esto se dé, miren lo que va a suceder, versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. Hablar es legislar, es decir, que hay la ley y la aplicación de la ley, y hay leyes que dan origen a otras leyes, ¿sí? Y una vez que el principio de separación iglesia-estado en Estados Unidos sea revocado, entonces se le va a permitir darle vida a esa ley, ¿cómo? Haciendo leyes y decretos de aplicación.
Dice, ¿y cuál es la acción? ¿Cómo habla? Que hiciese matar a todo el que no la adorase. Esto lo podemos poner en paralelo con Daniel, capítulo 3, Daniel y sus amigos frente al horno de fuego. Cuando Nabucodonosor les dice, si no adoran, como es la ley, van a morir. También podemos hablar de Daniel en el foso de los leones. Daniel en el foso de los leones, ¿qué pasa? Sale una ley, si no se adora al rey como un dios, es echado al foso de los leones. Eden, ¿está claro hasta acá? Tengo otras preguntas rápidas. Pero si están en relación con la primera, y si no, espera, ya les damos turno, ¿ok? Y están con la otra que solamente que quiere decir MSL. Miguel se levanta. Y, o sea, la ley dominical la podríamos poner como si fuera Nabucodonosor, el orden de Nabucodonosor. O sea, el decreto de muerte. El decreto de muerte está aquí. Sí, lo podríamos poner como si fuera el rey Nabucodonosor. Sí, la orden puedes colocar el texto de la orden de Nabucodonosor. Sí. Ok, eso era todo. Gracias. Bueno, con gusto. Maggie. Sí, lo que pasa es que usted dijo que después del mar, perdón, el versículo 11 dice, después vi una bestia que subía de la tierra. Ahora, esta bestia crea usted dijo que esta bestia crea una imagen de la bestia. De la primera. Pero yo estoy leyendo mejor en capítulo 14, dice, engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, o sea, de la primera bestia, ¿cierto? Diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia. Entonces, ahí entra mi pregunta. ¿Van a ser los habitantes de la tierra los que hagan esta imagen? No. No la bestia que subía del... No. Es que por eso hay que entender el tema en orden. Si le colocamos etapas, la primera es el cordero que habla como dragón. Apocalipsis 13, 11. Habla como dragón. Esta sería la primera etapa, ¿cierto? La segunda etapa está en el versículo 15. El 14, perdón. La segunda etapa manda a los moradores de la tierra. Así que significa que ya no es, porque hay que entender que la bestia, que es como un cordero, representa un país, es el país de los Estados Unidos. Pero ahora ya manda a los moradores de la tierra, es decir, de toda la tierra. Entonces ya es una ley mundial. Entonces aquí tenemos Apocalipsis 13, 15, ley mundial. ¿Sí está claro hasta ahí ese punto, Maggie? Sí, ese punto está claro. Ya. Y la segunda parte del versículo 15, entonces sería Apocalipsis 15a, 13, 15a, y aquí teníamos Apocalipsis 13, 15b. ¿Qué es el punto B del versículo? La segunda parte del versículo dice, no, yo me confundí aquí, perdón. Entonces, 13:11 es la primera, la segunda es engañan a los moradores de la tierra para que hagan la imagen de la bestia. Esto es 14. Ok. Esto es 14. Apocalipsis 13:15. 13:15 es entonces, se le hace que hable, dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que hablase e hiciese matar. Entonces este es el decreto de muerte. Entonces sería
vamos a retomar la idea desde el principio. Hay 3 etapas en este proceso. La primera, Apocalipsis 13:11, habla como dragón, se refiere a los Estados Unidos. Es una ley en Estados Unidos. Él habla como dragón, dándole el poder a la bestia. Ya hace un sistema interno. La segunda etapa, Apocalipsis 13:14, ordena a los moradores de la tierra, es decir, que ya lo hace de una manera global, mundial. Se hace mundial la ley para hacer una imagen de la bestia. Y Apocalipsis 13:15 se le permite infundir aliento a esa imagen dando la orden de muerte. Entonces sería la tercera etapa. No sé, Maggie, si ahí quedó clara tu duda. No, esas etapas sí me quedan claras, pero lo que no me queda claro es que esta bestia le da órdenes a los habitantes para que sean los habitantes que hagan la imagen de la bestia. Eso es lo que estoy diciendo. Significa que en la primera, la bestia, el cordero, son los Estados Unidos, que da orden de que hagan la imagen de la bestia a nivel mundial. Ah, ahora sí ya entendí. Y que se le permite infundir aliento haciendo de que esa ley se convierta en una pena de muerte. Ah, esa parte no escuché entonces, por eso no entendí. Ya está claro. Gracias. No. Hermanos, que estaba pensando yo que el decreto es como el que tiró Amán en el libro de Esther, ¿cierto? Sí, exactamente. Son temas, para eso son líneas que se pueden analizar de una manera paralela, y cuando nosotros estudiamos el tema de interpretación por parábolas y el principio de línea sobre línea, de comparar una línea con otra, vimos que tanto el Espíritu de Profecía como la Biblia misma hace los paralelos entre estos diferentes temas. Exactamente. Voy a resumir la pregunta de Rosario. ¿Cómo es posible que el decreto sea mundial si en el mundo van a haber diferentes religiones? Sí. Hay una cosa muy interesante, y es de que si bien hoy en día hay diferentes religiones, básicamente en el mundo hay 2 religiones. ¿Ok? Básicamente. ¿Dos? O sea, si nosotros vamos a la esencia misma, obviamente hay diferencias sobre la forma, sobre las tradiciones. Básicamente hay 2. Yo les voy a explicar. Los árabes no guardan el viernes. Sí, pero perdón. Eso es de la forma. Esa es la forma. Obviamente, por ejemplo, si nosotros tomamos el judaísmo y lo comparamos con el catolicismo, hay diferencias. Los judíos guardan el sábado, los católicos guardan el domingo. Los judíos veneran al Papa, los judíos veneran al rabino Lubavitch. Si los comparamos con los musulmanes y católicos, pues hay diferencia. Los musulmanes guardan el viernes, los musulmanes guardan el viernes, los católicos el domingo. Hay muchas diferencias entre el catolicismo y el islam. Obviamente hay diferencias, pero hay un punto en el que todas estas religiones se unen, que sean católicos, que sean budistas, que sean hinduistas, que sean taoístas, que sean musulmanes, que sean judíos, que sean evangélicos, protestantes, todos se unen en un principio fundamental, y es de que estas religiones, la redención es por obras. No sé si se entiende a dónde voy. En todas estas religiones, el punto fundamental es de que el hombre tiene que hacer algo para la salvación. Ese algo es una acción, como un intercambio. Para los protestantes, sencillo, yo confieso el nombre de Jesucristo y salvo, una vez salvo, siempre salvo. Ya hice mi acción. ¿Ah? Para el católico, pues tiene que rezar el rosario, tiene que hacer penitencias, tiene que hacer la procesión, tiene que hacer esto y lo otro. Para el budista, tiene que ir a hacer una peregrinación a no sé qué lugar, tiene que hacer buenas obras, tiene que cuidar de su karma, tiene que esto y lo otro. Para el musulmán,
tiene que hacer buenas obras. Para el judío, le mishvot, todas igualitas. Y entonces, ¿cuál sería la segunda religión verdadera? ¿Y qué es la verdadera? Es la religión de la justificación por la fe. Es la religión de la cual las obras son importantes, pero las obras son el fruto de la fe y no somos salvos por las obras, somos salvos por la fe. Y la fe nos lleva a hacer obras. Esta es la religión verdadera. Entonces, realmente es un asunto entre esas dos religiones. Entonces, la primera puede establecer un día de oración. El domingo, nosotros ya hablamos de ley dominical. Déjenme decir una cosa de una manera bien clara y directa. Yo he hablado con budistas, inclusive personas muy religiosas, metidos en el budismo a un nivel profundo. El asunto de adorar el domingo no les molesta para nada. Ellos no tienen día para adorar. No tienen día de adoración. Para los musulmanes, no hay problema, todos los días son del Señor. Para el musulmán, adorar el domingo no hay problema. En el Islam no hay prohibición en cuanto a eso. Los judíos, mientras sigan adorando el sábado, pueden adorar el domingo, no hay ningún problema. De paso, la Knesset acabó de validar el día de domingo en Israel como Día de la Familia, y es un día feriado, pues tienen 2 días. Ya colocaron. Sí, eso ya está la ley, no sé si han hecho el decreto de aplicación, pero la ley ya está. Eso es fuerte, yo también lo he leído, perdón, Claro. que eso es muy fuerte, que un judío acepte otra ley feriado, que es como el domingo, de por sí ya es muy fuerte. Sí. Pero es disimulado, porque ahí Claro, no dicen disimulado. no es de reposo, sino, o sea, es día de la familia. No, sí, claro, Es obviamente. lo que pasa, perdón, que en Israel, por ejemplo, en Israel el domingo todo el mundo trabaja, el domingo es el primer día de la semana, es como un lunes acá. Entonces, ¿qué pasa? Que solamente tienen la mitad del viernes y el sábado es libre, y de ahí el domingo ya es un día normal de trabajo. Yo estaba viendo la entrevista de un judío y este judío decía claramente, para nosotros los judíos, dice, él es de abuelos ortodoxos, y él dice que para nosotros él dice, primero dice, yo no podría ser un judío semita, dice él, perdón, es un judío mesiánico, porque no creen en Cristo, pero pero él dice, ¿cómo es posible que ahora se acepte este día como este domingo como el Día de la Familia, si para nosotros los judíos el único día de fiesta y sagrado es el sábado y los otros días festivos que tiene? Claro. Sí, imagínense, si para este judío es sorprendente, pues para mí mucho más. Hay personas que tienen luz y de todas las religiones, tanto budistas como judíos, como católicos, como musulmanes, muchas personas se van a despertar. Eso sí, no hay plena duda. Entonces, para volver al tema, sí, es posible que el mundo se polarice entre 2 bandos, bien claros, los que están con la bestia y los que están con Dios. Ahora, no olvidemos una cosa, ahora estamos en guerra. Pero nosotros sabemos que este poder va a perder. ¿Qué dice el libro de Daniel, capítulo 11? El rey del sur va a perder la guerra al final. Quien va a dominar es el rey del norte. Entonces, cuando se den los eventos de la ley dominical, es el rey del norte que va a estar a nivel de un gobierno mundial. Putin va a ser vencido, finalmente. Y el día que nosotros tenemos que tener, en el momento en que nosotros tenemos que tener, ya estar pilas y saber que se llega a las cosas, es cuando en el mundo empiecen a hablar de paz. Exactamente. Cuando el mundo empieza a hablar de paz y que ya está consolidado un nuevo orden mundial, todo el mundo está unido, sí somos diferentes, pero nos unimos en los puntos comunes de doctrina, el ecumenismo y todo eso. En el momento en que eso se generalice, ahí sí prepárense, chicos, porque la ley dominical se nos vino encima. Y yo no lo digo esto para angustiarlos, sino que miren el punto donde estamos. Nosotros estamos atrás de esta línea todavía. Ahora, una cosa, gracias Paulita, porque mire que es interesante esta reflexión. Si nosotros vemos, vamos a hacer una línea aparte para explicar este asunto, porque verdaderamente que es interesante. Y es algo que yo ya lo había hecho, pero voy a permitir hacerlo de nuevo. Lo voy a explicar así rapidito.
Nosotros tenemos aquí la creación. Y la creación, vamos a separar periodos. Obviamente no voy a colocar todos los datos pues para que ustedes vean una cosa interesante. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y estos son periodos de 1000 años cada uno. Y nosotros vemos que aquí tenemos la segunda venida de Cristo. No son no, perdón. 2000 años, ¿no? Perdón, yo no lo hice bien, no lo hice bien, lo coloqué en el buen lugar. Ya. Son 6000 años. A ver. Es aquí. La segunda venida de Cristo es aquí y la tercera venida de Cristo es aquí. Y la primera está más o menos por aquí. Entonces nosotros vemos de que esto sería, si lo colocamos en días de la semana, sería el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Durante este periodo, ¿qué obra se hace en la tierra? Durante este periodo no se hace ninguna obra, no hay nadie. Es decir, que podemos afirmar sin equivocarnos que este es un periodo de reposo. Y símbolos de estos hay en la Biblia todos los que quieran. El reposo de la tierra. ¿Cuántos años tenían que labrar la tierra? 6 años. ¿Y el séptimo año cuál era la orden de Dios? Que dejaran en reposo. No había que cultivar, no había que cortarla, tenía que dejar crecer lo que creciera, abandonada la tierra. En francés se dice jacher. ¿Ok? Entonces, estos terrenos en reposo representaban que eran ciclos de 7 años, el séptimo año era reposo. Es una profecía de que estos 7 periodos, Dios toma 6 periodos de 1000 años para tratar el problema del pecado. La tierra tiene un periodo de reposo de 1 año y enseguida vuelve a ser creada. Es lo que nosotros vamos a ver en el tema más adelante. No sé si haya, Norberto, ¿había otras preguntas? No hay otra más. Bueno, Ivonne había preguntado sobre el tiempo de angustia, los dos, el pequeño y el grande, y dice si el pequeño, sí. Solo el pequeño. Formule la pregunta. Yo quería saber en la línea que estábamos haciendo, en qué lugar le ponemos el pequeño tiempo de angustia. Sí, gracias. Está perfecto. Yo ubicaría el tiempo, o mejor dicho, según la comprensión que yo tengo de este tema, que puede ser comparada con la Biblia, ubicaría un pequeño tiempo de angustia desde el momento en que sale la ley dominical hasta el momento en que Miguel se levanta. Este sería pequeño tiempo de angustia. Y el otro tiempo, el segundo, sería el gran tiempo de angustia. Ahora, ustedes pueden ver que el periodo de tiempo es mayor, más largo, el pequeño que el grande. Pero es pequeño en intensidad. ¿Por qué? ¿Por qué tiempo de angustia? Porque cuando empieza a salir la ley dominical, los que somos fieles a Dios vamos a estar tranquilos. No. No, estamos desesperados. Claro, vamos a estar desesperados. O sea, desesperados no, pero vamos a estar en dificultades. ¿Por qué? Porque pues, se nos va a prohibir trabajar, vamos a tener diferentes dificultades, entonces va a ser un tiempo de incomodidad, de dificultad, pero vamos a estar buscando a Dios. Pero en el gran tiempo de angustia va a ser una intensidad fuerte porque es un tiempo de angustia espiritual profundo, ¿sí? No sé si eso responde a tu pregunta, Ivonne.
Sí, está bien. Entonces, el otro sería el gran tiempo de angustia. Sí, el gran tiempo de angustia. Yo digo que la ley dominical, por ejemplo, si uno tiene un negocio propio, también le obligan le obligan a Así abrir. pierde todo cuando... No, le obligan a abrir. Ah, sí. Y si uno no quiere, pues propietario, uno hace lo que quiera, puede cerrar el día que no quiera. Tiene dificultades. Es que empiezan las dificultades. Pero igual va a suceder que seamos salariados, que tengamos negocios. Todo el mundo va a estar, todo el mundo va a estar implicado en esto. Sí, Paulita. Paula tiene una mano adelante. Sí. Sí, sí, bueno, eso era lo que yo quería preguntar anoche. Yo otra vez con lo mismo, pero entonces si vamos a estar en ese tiempo de angustia, porque usted dijo, ahí es donde uno se van a perder, porque si vamos a vamos a estar pensando en que no somos dignos, o sea que solamente por pensar que no somos dignos, que eso le puede pasar, eso nos pasa a todos, entonces nos podemos perder por eso. No, una cosa es importante entender es que en el gran tiempo de angustia, los que están sellados están sellados. El que es justo sea justo todavía. El que es injusto sea injusto todavía. Es decir, ya nadie ni se salva ni se pierde. Ya el destino de todo está definido. Entonces, yo no digo que nadie se va a perder por estar en ese tiempo de angustia, sino que va a ser un momento de prueba para los escogidos. ¿Ok? Eso es lo que estoy diciendo. Pero yo no digo que Pero prueba ¿en qué sentido prueba? ¿Prueba de qué? De su propia experiencia. Cuando llegue ese momento, como los escogidos no pueden ser escogidos si no conocen el panorama profético, no pueden ser escogidos si no han entendido el mensaje, no pueden ser escogidos si no han participado en la proclamación del mensaje. Entonces, son personas que saben de qué se trata y saben qué implica el hecho de que Miguel se levante. Saben que no hay intercesor. Saben que en ese momento, si ellos no están plenamente santificados, ya están perdidos. Y es esa angustia de no dudar de la salvación, pero dudar de su propia experiencia. Es decir, sería que yo sí hice lo que tenía que hacer, yo sí correspondía al amor de Dios, es que yo sí hice lo que Dios esperaba de mí. Es por eso que la preparación, una preparación completa, espiritual, es necesaria antes mismo de que empiece la ley dominical en los Estados Unidos. Nosotros necesitamos estar espiritualmente ya preparados, porque si no, cuando llegue el gran tiempo de angustia, vamos a estar seriamente sacudidos. No sé si eso explica, si responde tu pregunta. ¿Sí? Sí. Gracias. Perdón, y más que todo en el pequeño tiempo de angustia muchos se van a perder porque van a aceptar el sábado, trabajar el sábado. Ah, sí, claro. Por eso es que yo decía en otras, antier, la semana pasada, yo decía que la ley dominical en los Estados Unidos es una puerta de la gracia que se cierra para los adventistas del séptimo día. Se cierra para los que no aceptaron, dejándolos afuera, se cierra para los que la aceptaron, dejándolos adentro. No significa que a la ley dominical ya no podamos errar y perdernos. No, significa que hemos pasado esa etapa. ¿Sí? Esa prueba la hemos pasado. Y ahora tenemos que prepararnos. Entonces Dios, hay un texto, y bueno, tenemos que ir más adelante, Dios prepara un ejército, unos mensajeros. El mensaje del cuarto ángel, el ángel es el mensaje, pero el ángel también son los mensajeros. El ángel es un mensajero. ¿Y quiénes son los mensajeros de ese mensaje? Somos nosotros. Digo nosotros, los que estamos aquí. Nosotros estamos aquí. Todavía no se define quiénes van a ser los 144,000. Dios lo sabe. ¿Vamos a ser mártires? Bueno, Dios lo sabe. ¿Vamos a morir de una enfermedad antes de que llegue la ley dominical? Dios lo sabe. Dios nos va a llevar al reposo, Dios lo sabe. Nos vamos a perder, Dios lo sabe. Pero realmente eso depende de nosotros. Somos nosotros los arquitectos de nuestro destino eterno. ¿Paulita? No, nada. Nada, todo Ya bien. entendí. Ya, Pero listo. o sea que nosotros vamos a ser los ángeles de las personas que estén aquí en la tierra como para
Nosotros los vamos a ayudar a que se levanten, o sea, a que sigan, pues, como animarlos. Ese es el trabajo de nosotros. El término ángel yo lo estoy aquí utilizando relacionado con, lo estoy utilizando relacionado con el mensaje. Es decir, que somos nosotros los responsables de llevarles ese mensaje. De paso, cuando se dé la ley dominical en los Estados Unidos, ¿qué va a pasar? Muchos de los fieles de Dios van a rechazar el obedecer esa ley. Como resultado van a ser llevados a los tribunales, van a ser juzgados. La gente los va a difamar, pero se va a oír hablar del caso en todas partes. Y muchos van a rechazarlos, pero también muchos van a aceptar y van a escuchar por primera vez el mensaje acerca del sábado como día de adoración y van a aceptar ese día como día de adoración. Es por eso que nosotros necesitamos estar preparados para defender, para dar razón de nuestra fe. Es decir, yo creo en Dios por esto, esto y esto. Yo guardo su día sábado por esto, esto y esto. Porque el día que seamos llevados ante un tribunal, tendremos que dar razón de nuestra fe. No para salir libres. No, para glorificar a Dios. Que no nos olvidemos de eso. Y no sabemos si tendremos que dar la vida, no sabemos. Exacto. Y es por eso que la ley dominical en Estados Unidos es la puerta de la gracia que se cierra para el adventismo y muchos quedan ya sellados y van a sellar su testimonio con su propia sangre, muchos. Cuando se dé el decreto de muerte empieza el asunto de los mártires. Muchos van a morir. Y esa sangre de los mártires va a ser como la sangre de los mártires del siglo I, que va a ser semilla. Muchos van a dar testimonio y muchos otros se van a convertir, se van a agregar a aquellos que van a ser salvos mediante ese testimonio por sangre. Hermano, y perdón, cuando se dé la ley dominical en Estados Unidos, usted dice que muchos adventistas van a ser sellados. Pero ¿y qué pasa que ahora acaba de decir que la sangre de los mártires en el decreto de muerte va a ser semilla? ¿Qué pasa si un adventista ya fue sellado? Es ahí cuando ve realmente o se da cuenta, no sé, termina aceptando a Cristo, va a poder. No, porque Dios, el punto es de que Dios da, para cuando yo adventista, Dios sabe hasta qué punto la persona tuvo el mensaje y lo aceptó o lo rechazó. El asunto es que este mensaje acerca del sábado, una vez que es rechazada, la persona pierde la capacidad de creer en él. Yo les digo de una manera muy objetiva, ¿qué es lo que hace que nosotros estemos aquí reunidos hoy, en sábado? ¿Por qué razón no estamos nosotros en el parque? ¿Por qué no estamos en un cinema? ¿Por qué no estamos haciendo planes para hacer otra cosa? ¿Y por qué estamos adorando el día del sábado? ¿Qué hace que nosotros estemos aquí? ¿O quién hace que nosotros estemos aquí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace eso. Es decir, si no fuera por Dios, nosotros no creeríamos en esto. Si no fuera por Dios, no tendríamos este conocimiento. Es la obra de Dios que lo hagamos. Pero ¿qué pasa si lo rechazamos? El Espíritu Santo se retira. Claro. Una persona, por más inteligente que sea, por más intelectual que sea, por más conocimiento que tenga, no puede aceptar este mensaje si el Espíritu de Dios no trabaja en su corazón. Y una persona que ya ha tenido la oportunidad durante tantos años y que ha rechazado el mensaje, una vez que lo rechaza, el Espíritu Santo se retira. Yo no es a mí de decir quién se salva y quién se pierde, pero una cosa sí yo sé. Sin el Espíritu Santo, nadie puede llegar al arrepentimiento y salvarse. Sí, hermano Norberto. No, quería decir que aportando a ese tema que se está hablando ahorita, lo que acaba de decir Elena de White dice, no tengo la cita, pero va a parafrasear, pero la podemos encontrar. Ella dice que muchas sillas que iban a ocupar los adventistas en ese día van a ser dadas a otras personas. Claro. Hay una visión, es la primera visión en la cual ella ve el conflicto que hay y muchos se pasan a las filas de Satanás y muchos que están en las filas de Satanás se pasan a las filas de Dios. Ahí está. Los obreros de la hora undécima, los que salvan la última hora. Hoy les invito entonces que terminemos el tema. Continuamos el sábado próximo.
Esto es un paréntesis de la línea escatológica dentro del tema de la ley dominical, el análisis de Apocalipsis 13. En todo caso, espero que les haya sido útil. Espero que les haya sido útil y bueno, vamos a terminar con una oración.